Muchas gracias, Eusebio. Un día más estamos muy a gusto en esta casa de Ilunion. Gracias a nuestros patrocinadores, a Sandoz, a Sedisa e Ilunion, y muchas gracias sobre todo a todos ustedes por acompañarnos. Hoy nuestra invitada es la consejera de Sanidad de la Comunidad de Baleares, Manuela García Romero. Es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en anestesiología, reanimación y terapia del dolor, máster en Dirección y Gestión de Hospitales y Servicios de Salud, máster en Enfermedades Infecciosas en Cuidados Intensivos. Ha sido presidenta del Colegio de Médicos de Baleares y vicepresidenta de la Organización Médica Colegial, que, por cierto, en el reposo al presidente está hablando del presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, ilustres compañeros de... Es que, yo, ya sabéis que te hago la cobertura siempre, te hago la cobertura. Y, por supuesto, miembros de su ejecutiva que nos acompañan. Ha trabajado nuestra invitada en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla y en el Hospital Son Spas. Consejera, gracias por venir a nuestro primer café. Estamos encantados de recibirla. Gracias a vosotros por la invitación. Es un placer. Bueno, entrar en un gobierno, aunque sea en su especialidad de medicina, es entrar de lleno en la política. Lo ha podido comprobar en los 8 meses que lleva. Ese primer aire de política, ¿cómo le sienta? ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, era diferente a como si igual me lo esperaba, en el sentido de que yo pensaba no pensaba en solucionar yo, sino que todos íbamos en la solución de las cosas, y ves que realmente la parte de gestión y la parte política tiene que utilizarse también de otra manera, ¿no? Tienes que dar un mensaje político y te tienes que enfrentar a cosas que no has hecho nunca, como defender determinados temas, no de una manera científico-práctica como has hecho toda tu vida, sino que realmente de una manera con un lenguaje político que es diferente. Dicho esto, creo que me encuentro bastante cómoda dentro de la situación. Que inicialmente sí que fue un poco asombrosa, ¿no? Las sesiones de control, porque piensas que vas a explicar, que te van a preguntar por cómo está la situación de alergología en Son Spas, y tú vas a explicar de una manera tranquila y científica, y claro, no es eso, son 2 minutos o 2 minutos y medio, donde al final, más que una sesión de control, es dejar un mensaje, ¿no? Pues bienvenida al mundo de la política. Caso mascarillas. Luego hablaremos de las guardias, de lo que dijo ayer la ministra de Sanidad, pero empecemos por el caso mascarillas. Pregunta muy directa, ¿usted cree que debe dimitir la presidenta del Congreso? Bueno, yo creo que realmente hay nociones más que suficientes para que haya una dimisión de la presidenta del Congreso. ¿Por qué? Pues porque lo que ha sucedido con las mascarillas es que no hay ninguna respuesta a elementos tan importantes como quién contactó con quién a la hora de comprar las mascarillas. Es una falta de información en determinadas cosas que no se han resuelto. Entonces yo creo que lo importante es ser transparente y decir quién del Ministerio contactó con quién del Gobierno Balear para la venta de mascarillas, por qué esas mascarillas han estado durante 3 años guardadas, la mayoría, el 90%, están caducadas, sin decir absolutamente nada, sin reclamar absolutamente nada, y sabiendo desde el mes de julio del 2020 que las mascarillas no eran las mascarillas que se encargaron, no eran FFP2 y no cumplían como FFP2. Entonces, ¿por qué la información de que las mascarillas de que no cumplían como unas mascarillas FFP2 no se ha dado ni a la Guardia Civil ni a la intervención de la comunidad? Se ha certificado con eso fondos europeos, es decir, dentro de todo el expediente que se va a explicar hoy justamente en rueda de prensa en el IPSALUT a las 12, hay muchas incógnitas, y esas incógnitas tienen que responderse. ¿Nos puede adelantar algo del expediente? No, el expediente realmente lo que se va a hacer es reclamar al final los 3,7 millones de euros, ¿no? Cerrar el que está en el momento actual, porque en el expediente lo que sucede es que en principio... ¿Están en plazo? Porque se dijo que se había pasado el plazo. Estamos en plazo porque hay son 8 meses de tramitación de un expediente, pero de todas maneras es que ese expediente lo vamos a cerrar porque no queremos... la vía administrativa que lleva es reclamar
las mascarillas se compraron a 2,5 euros por mascarilla, 1.400.000 mascarillas. De ese 2,4 lo que se ha hecho es decir, bueno, son mascarillas que son mascarillas fakes para FFP2, no cumplen condiciones como FFP2, pero se pueden utilizar como quirúrgicas. Y han hecho un cálculo diciendo, vale, pues en vez de a 2,5 la ponemos a 0,5, con lo cual nos tienen que devolver 2,7 millones. Pero es que además se ha certificado la compra como válida. Es decir, ellos dijeron que habían recibido el material y que el material era el adecuado, con lo cual pensamos que es una reclamación que no va a ir a ningún lugar. Y lo que vamos a hacer, y eso sí que lo estaban estudiando en el momento actual, es estudiar cómo se va a reclamar directamente los 3,7 millones de euros. Creo que han iniciado una auditoría. Sí. ¿Y qué datos tiene ya de la auditoría? En la auditoría, pues es lo que comentábamos, que hay elementos muy llamativos. Se abona el contenido, o sea, se abona muy rápido. Se hace un contrato de emergencia, que yo creo que en la situación en la que nos encontrábamos de pandemia hubo muchos contratos de emergencia y ahí no creo que tengamos nada que decir. Pero en ese contrato de emergencia se paga con muchísima más prontitud que en el resto de los que se pagan en el IFSalud. Y en el momento que se llegan las mascarillas ya algo dice que no son correctas, que no cumplen como mascarillas de protección de uso hospitalario FFP2, que es como se han comprado, para que no. Entonces se mandan a analizar las mascarillas y en julio del 2020 esas mascarillas, el Centro de Protección, dice, el Centro Nacional de Protección de Medios, dice que evidentemente las mascarillas no son mascarillas FFP2. Primera incógnita, ¿por qué en ese momento no se reclama el importe íntegro? Porque es un material que hemos recibido que no era el que habíamos pedido. Esto hizo, por ejemplo, la expresidenta dice que porque la administración Canarias. Se esperó al último día. No hizo nada. O sea, no. El último día que o sea, nunca se reclamó. No es que sea lenta. Yo creo que no hubo en ningún momento la intención real de reclamar esas mascarillas. Pero no, ¿por qué? Y lo explico. Porque además ese documento en el que dice que las mascarillas no eran válidas se ocultó a los fondos europeos. Y uno de los elementos más importantes es que los fondos europeos, las mascarillas al final se pagaron con fondos europeos. Y evidentemente esa información se ocultó a los fondos europeos, se ocultó a la intervención de la comunidad autónoma y se ocultó a la UCO. O sea, cuando vino la Guardia Civil, ese documento tampoco aparecía dentro del expediente que se le dio a la Guardia Civil, ¿no? a la unidad de investigación. Entonces, yo creo que, además, no sé, es muy curioso oír que nadie se acuerda de lo que pasó. Y en mi casa, la verdad es que si viene la Guardia Civil a mi casa, a mí me alerta. Por lo menos me alerta, no creo que nadie se lo olvide. Y hay comentarios en los que dice el director anterior del IFSalud, no recuerdo, me lo debió de decir el señor Palomino, pero no recuerdo que fuese consciente de que había una investigación. Y otra de las afirmaciones que me parecen graves que se están haciendo y que realmente no es así, es que a nosotros nos informaron en el traspaso de cartera y no nos informaron. Puedo estar absolutamente segura, es una de las interpelaciones últimas, porque cuando yo me reuní con la consellera anterior, hubo un tema que era la reacreditación del Instituto de Investigación, que me lo planteó de una manera muy amable, me dijo, mira, tienes este problema porque hay que reacreditar el Instituto de Investigación y hay problemas con el Carlos III porque solicita tal cosa y además hay que ponerlo en contexto porque estábamos en el mes de julio. O sea, en el mes de julio, a mediados de julio. Que ya había ganado usted las elecciones. Claro. O sea, el día que tomábamos y entonces, bueno, ese tema evidentemente se ha resuelto porque fue informado, pero en ningún momento me informó de hay un problema con unas mascarillas que compramos durante la pandemia, que están almacenadas y que realmente están siendo investigadas. Con que me hubiese dicho eso ya hubiese sobrado, ¿no? Pues voy a ponerle el otro lado del espejo porque hay otra explicación que es totalmente diferente. La expresidenta Armengol asegura que no hay ninguna trama, que se compraron como todos acuciados por la enfermedad, que se esperó para reclamar el dinero al último día y 3 años después al perder las elecciones porque la administración es muy lenta, que el gobierno balear es la víctima y que, esto es textual, que la responsabilidad es del Partido Popular, que no ha explicado
¿qué ha pasado con el expediente para que devuelvan el dinero pagado por la comunidad autónoma? Sí, bueno, es justo al por eso revés. digo que es justo al revés, y puedo decir que es justo al revés. En el expediente yo creo que es la señora Armengol la que tiene que explicar quién contactó a quién. La primera noticia que nosotros tenemos es un email del señor Palomino donde Rocoichea, me parece que se llama, le dice: estimado Manuel, ¿no? En conversaciones anteriores tienes un avión. La primera pregunta que tendría que hacerse es cómo la comunidad de Castilla-La Mancha o cómo la comunidad, otras comunidades no le colocaron las mascarillas. Y también hay comentarios de decir: no te preocupes, que estas mascarillas las colocamos en Baleares. Por lo tanto, la primera explicación que tiene que dar la señora Armengol es quién contactó con quién para la compra de mascarillas. ¿Quién del Ministerio contactó con quién del Gobierno Balear para la compra de las mascarillas? Se le han hecho varias veces la pregunta, usted lo ha visto y no ha contestado. No. A esa pregunta es, no sé, ha pasado mucho tiempo, alguien y con alguien del IPSalud. Una más de Armengol, lo dejo ya. Ha dicho textualmente: el Partido Popular ha traspasado todas las líneas rojas, en política no todo vale, la sociedad no merece que nos dé este espectáculo, no dejaré que mancille mi nombre y no hay corrupción en Baleares. ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué líneas rojas han traspasado? No hemos traspasado ninguna línea roja. La línea roja la traspasó la señora Armengol cuando se saltó el confinamiento y se fue en la época en la que todos estábamos confinados y pasándolo mal, pues de noche y de copas, por ejemplo. Es decir, ella ha traspasado algunas líneas rojas. Lo único que ha hecho el gobierno de Marga Proens hasta ahora ha sido trabajar por esclarecer la situación, porque realmente empezamos a trabajar el día que salieron a los medios públicos la existencia de la trama, y solo y exclusivamente hemos trabajado aparte, o sea, estábamos trabajando para esclarecer toda la situación. Una más de las mascarillas recuperar los 3,7 millones de euros para los ciudadanos de Baleares. Una más de las mascarillas que tiene que ver un poco con... ¿Se teme que puede haber algo más? Es decir, hablamos de las mascarillas, pero ¿y qué pasó con las batas y con los respiradores y con los test? Porque usted en aquel momento era presidente del Colegio de Baleares. Sí. Y se decía oficialmente que en Baleares estaba perfecto todo, y sin embargo veíamos imágenes de médicos con bolsas de basura. Sí, cuando la señora Armengol salió a dar explicaciones en el ámbito profesional, ¿no? en el ámbito de los médicos, se decía, me comentaban el otro día, lo comentó un médico, decía: hombre, pero ahora estamos bien, porque por lo menos ha reconocido porque salió exponiendo la situación en Baleares como con bolsas de basura, déficit de mascarillas, déficit de EPIs, pero realmente yo me he llegado a poner, y lo digo porque estaba allí, una bata reciclada del enfermero de noche, porque no había material, ¿no? Entonces es un elemento a tener en cuenta, que al menos en esta situación sí que ha sido capaz de reconocer que la situación de los EPIs en aquel momento era muy lamentable. Y otras declaraciones como presidenta del colegio fue la del señor Palomino. Él entonces no era aún director general del IPSalud, y diciendo que los almacenes habían estado llenos de material durante todo el tiempo, que no sabía cómo habían llegado a la gerencia, ¿no? Eso fue una bomba entre los profesionales sanitarios, porque lo primero que nos sentimos fue como muy demudados de que nos dijeran: no, es que teníamos material, estaba guardado en el almacén. Ahora entiendo por qué, porque hay 1.400.000 mascarillas caducadas en el almacén, pero no sé por qué no ha llegado a la gerencia, si la realidad era otra, ¿no? La realidad era que faltaba. Hasta el momento nosotros no hemos encontrado, contestando a tu pregunta, ningún elemento más, que tampoco realmente se ha ido buscando con insistencia. Esto sí que había, 1.400.000 mascarillas están guardadas en el almacén del IPSalud de Marachí. ¿Cómo se va con la ministra de Sanidad? Bueno, es compañera de profesión, y hay algunas cosas que disentimos, ¿no?, en este aspecto. Pero ¿Cómo se llegan las disidencias? Por cierto, trae una presentación muy cariñosa a Tomás Cobo en la conferencia que dio en el siglo XXI, brillante conferencia, por cierto, presidente. Sí. La ministra anuncia la reducción de las guardias, comenzará con limitarlas a 17 horas, como primer paso de una limitación progresiva. Yo me imagino que esto se habrá pensado, porque claro, el sueldo de muchos médicos, la guardia es una parte esencial. O les sube los sueldos
o van a trabajar lo mismo, o sea, mucho menos ganando lo mismo, ¿de dónde van a sacar el dinero? Esto es una propuesta sorprendente, ¿no? En principio. O sea, lo que quiere decir esto es que no se pueden hacer, o desde mi punto de vista, evidentemente, no se pueden hacer afirmaciones de una manera sin tener un plan. Es decir, sin tener un plan. Nosotros estamos por la mejora laboral de todos los profesionales y creemos que las guardias de 24 horas son un elemento a extinguir. Pero para cambiar el sistema que tenemos actualmente y pasar de guardias de 24 horas a turnos, necesitas muchísimos más profesionales de los que tenemos en el momento actual. Si el déficit de profesionales es el mayor déficit que tenemos las comunidades autónomas, o sea, lo que nos preocupa a las comunidades autónomas realmente ahora mismo es poder cubrir puestos de trabajo, sobre todo en profesionales médicos, no sé cómo va a poder triplicar. Entonces, en primer lugar, cuando tomas una medida, lo ideal sería consensuarla, hablarla, hacer una memoria económica, ver la viabilidad de que se pueda llevar y no tener una reunión con una persona y luego salir a anunciar el fin de las guardias de 24 horas, porque ese fin de las guardias de 24 horas, hoy por hoy, yo creo que sindicatos, profesionales y cualquier persona sabe que no estamos en condiciones de asumirlo. Ha citado a una persona que es el que hizo a través de una organización buscar 100.000 firmas, le ha recibido la ministra y en vez de hablar con ustedes, solamente después de hablar con esta persona, ha decidido reducir las guardias. Pero además añade que va a modificar el Sistema Nacional de Salud y que no implicará una disminución de las retribuciones. El dinero es limitado en la sanidad, ¿eh? Bueno, no sé, a lo mejor, y cambiar el Sistema Nacional de Salud. A lo mejor va a aumentar el PIB o nos va a dar una aportación a cada comunidad, porque desde luego nosotros no conocemos. Pero realmente le digo, esto es como ha dicho, o sea, es una reunión con una persona a la que conozco bastante bien, porque es médico intensivista de la unidad de Mateo Orfila y ella era la directora médica del Mateo Orfila en el gobierno anterior, y es un anuncio, pero es un anuncio que no ha sido consensuado, por supuesto, con ninguna comunidad autónoma, aunque realmente, vuelvo a decir, creo que hay que trabajar, y estoy totalmente de acuerdo con la ministra, en que hay que trabajar en finalizar las guardias de 24 horas, pero para eso hay que trabajar y hacer un plan, un proyecto, una memoria ejecutiva de cómo vamos a ir haciéndolo, porque se necesitan condiciones que en el momento actual no tenemos. La ministra entró con un elefante en cacharrería, desde que llegó en el Consejo Interterritorial, por ejemplo, ¿no? Ya dijo que las mascarillas obligatorias de nuevo, sin consultarles a ustedes, y dijo en un momento determinado que, claro, en la sanidad hay que llevar también la ideología. ¿La sanidad necesita ideología? Yo creo que la sanidad no necesita ideología. La sanidad necesita trabajar con personas que estén formadas en obtener resultados, teniendo al paciente en el centro de todas las propuestas y haciendo cosas por y para el paciente y siempre con medicina basada en la evidencia y estructurando bien las organizaciones. Ideología no, de hecho, lo ideal sería que en las diferentes comunidades, que por eso nosotros sí que tenemos un pacto por la salud intentando hacer algunas líneas estratégicas que vayan más allá de 4 años de legislatura, porque es la única manera de continuar. Si te llegan y te cambian todo, al final es que no aprovechan nada, por lo menos no ha sido mi política. De hecho, yo me he quedado con muchísimas personas que estaban trabajando y lo estaban haciendo bien del equipo anterior y era de otro gobierno, era del Partido Socialista y sin embargo hay gerentes, hay personas, el gerente del 061 por ejemplo estaba también anteriormente y la gerente del hospital de Son Yacer. Quiero decir que creo que tendremos que tener líneas de continuidad, porque la sanidad debe de tener una línea de continuidad totalmente independiente de la política. Estoy seguro que lo habrán criticado por mantener a los anteriores, porque eso va de suave en la política. Sí, evidente. Creo que una cosa que ha hecho buena ayer la ministra, un anuncio que creo que es positivo, la elección de Plazas Mir dentro de unos días será de nuevo presencial.
Pues eso me parece muy positivo, porque yo no sé si la otra era como una locura, o sea, es elegir plazas, pero era una cantidad de plazas y no sabías muy bien a qué te atenías. Entonces, creo que es una medida muy, muy positiva. Y sí que me gustaría decir que sí que es cierto que fui muy crítica con el tema de las mascarillas en aquel momento, porque es que en mi comunidad teníamos 250 casos por 100.000 habitantes de infección respiratoria y teníamos 80 casos de COVID, y entonces es que aquella medida no se caía. Y luego, porque creo que aparte de saltarse todo el funcionamiento del interterritorial completamente, había un elemento muy importante, que es la educación de los ciudadanos. Tenemos que tender a que los ciudadanos sean conscientes y que se eduquen. Nosotros habíamos hecho ya campañas aconsejando que, por favor, cuando tuvieran síntomas respiratorios, no solo en el centro de salud, sino también en el autobús, en lugares cerrados, en el cine, que por favor que se pusieran mascarillas a los primeros síntomas respiratorios y tal. Entonces, eso creo que es una responsabilidad individual y de los ciudadanos. Y a cambio, en el mismo interterritorial se hablaba de las declaraciones responsables de no asistencia al trabajo. Y entonces, claro, no puedes, si tú me estás diciendo que es que los ciudadanos no son responsables para entender que tienen que usar las mascarillas y hay que prohibir entrar, o sea, hay que obligar a entrar con el uso de las mascarillas, ¿qué responsabilidad pueden tener para determinar si tienen que ir a la jornada laboral o no tienen que ir a la jornada laboral? Claro, ¿no? la mencioné de paso, no solo no ir, que decidía el enfermo si se daba la autobaja o no. Exacto. Yo me imagino que se habrá quedado una ocurrencia nada más aquí. Bueno, esto se ha quedado pendiente de estudio, ¿no? Sigue una medida que estaba pendiente de estudio, porque claro, esta sí que hay que consensuarla con muchos más elementos, ¿no? Consensuar, la impresión de que consensúa poco, porque el nuevo plan antitabaco les ha dado 15 días para decir ustedes las cosas que quieren proponer. 15 días, pues parece que no es un consenso suficiente para estudiar un plan antitabaco que, por cierto, una de las especificaciones es no fumar en el coche, que con todos mis respetos, en el ámbito privado, a mí que me elegir el ámbito privado no me molesta. Yo creo que mi coche, que es mío, fumo cuando me da la gana. Igual estoy equivocado, usted es médico, yo no. Bueno, nosotros en esta ley o sea, reconociendo que el tabaco es la principal causa de muerte evitable y que por lo tanto en esta línea creo que tenemos que ir todos, nosotros pensamos mucho más igual en la capacidad de concienciar y en trabajar para tener una juventud sin humo en los años, en el 2030, ¿no? En el 2050, y que realmente podamos trabajar en la educación antitabáquica, que es fundamental, pero sobre todo un poco en la libertad. En las terrazas, por ejemplo, nuestra posición en Baleares es que el que sea una terraza libre de humo lleva ventajas fiscales y además lleva un sello de calidad, en el sentido de que es una terraza libre de humo. Y cada ciudadano tiene luego la elección que desee tener en el aspecto de dónde ir. Y luego, por supuesto, si se aumenta el precio del tabaco y aumenta el poder recaudatorio, esa recaudación lo que tiene que ir dirigida es a potenciar los fármacos para dejar de fumar, a potenciar las campañas de prevención y promoción. Nosotros tenemos 50 playas sin humo, y esto sin ninguna ley antitabaco, ¿no? Estamos trabajando con la Asociación Española contra el Cáncer y creo que de una manera más amable que no prohibir. Va a dar la impresión de que no va a ir a Pachaya y en la tercera copa le van a decir que es malo para el hígado. No. Bueno, vamos a hablar de la ministra en lo último ya. La ministra aseguró que la privatización sanitaria está vinculada al aumento de la mortalidad evitable y con el empeoramiento de la calidad asistencial. En Baleares convive la pública y la privada, casi el 50%. ¿Qué pasa? ¿Que ustedes se mueren más? ¿Por qué hay mucha medicina privada? Bueno, yo ya lo he dicho en otras ocasiones, creo que la colaboración ahora mismo público-privada es indispensable.
Entonces, creo que la calidad que tiene la sanidad privada, pues en muchos, o sea, es equiparable. No tengo la sensación de que haya ningún aumento. En Baleares tenemos concertadas dentro de la sanidad pública el Hospital San Juan de Dios y el Hospital de Cruz Roja, pero luego convivimos con muchísimas privadas. De hecho, los médicos de Baleares, casi el 55%, realizan o actividad privada pura o actividad mixta, compatibilizando actividad pública y actividad privada, con lo cual para nosotros ha sido fundamental contar con la colaboración público-privada, por ejemplo, para sacar las listas de espera adelante. No tendríamos otros medios para hacerlo. Nosotros tenemos los medios que tenemos y una vez que se satura el servicio de la sanidad pública, evidentemente colaborar con la sanidad privada nos parece fundamental. Hablo de las listas de espera y tengo que recordar una vez más que el Gobierno dijo que lo iban a reducir por decreto. ¿Cómo se reduce una lista de espera por decreto? No lo sé, ya que me lo cuenten, a ver si se puede. puede. Le van a dar normas, le van a dar dinero. No, es que sorprenden estas cosas. Realmente la lista de espera es como muy compleja. Nosotros al final hemos hecho un paquete de 6 medidas. Tengo que decir que la primera, por darle un poco también la razón a la ministra, lo primero que hay que hacer es potenciar la sanidad pública. Pues nosotros lo que nos encontramos cuando llegamos es que, por ejemplo, el hospital de Son Espases, que es el hospital de referencia, nunca había vuelto a la actividad prepandémica. En la actividad quirúrgica, por ejemplo, prepandémica. Entonces, ¿qué era lo primero que era evidente que había que hacer? Hacer que nuestros hospitales volvieran a la misma actividad que había antes de la pandemia. Y en eso fue el primer punto, es un paquete de medidas conjuntas, ¿no? Pero es uno de los puntos. Tengo que decir que en el mes de septiembre, cuando nos obligaban a poner las mascarillas en los centros de salud y en los hospitales por decreto, nosotros inclusive logramos recuperar la actividad quirúrgica al 100%, o sea, a la misma que había a nivel prepandémico en el hospital de Son Espases. Es decir, que en esta línea sí que hemos avanzado. Luego, también, por otro lado, está el duplicar consultas por la mañana y por la tarde, es de alguna manera dar la facilidad a los distintos servicios de que pudieran autorregularse para aumentar la actividad mañana y tarde en aquellas ocasiones en las que se podía hacer de consulta. Y luego sí que hemos hecho actividad extraordinaria, pero con una condición. La actividad extraordinaria tiene que ser exclusivamente para las listas de espera, es decir, para los pacientes que llevan demasiado tiempo esperando para ser intervenidos, con lo cual con esas premisas comenzamos. Y por último, hemos derivado pacientes a los centros concertados, que son San Juan de Dios y Cruz Roja, y también hemos hecho una colaboración público-privada y hay pacientes que se derivan tanto para cirugía como para consultas a los hospitales, a la sanidad privada de Baleares. Y el elemento más innovador que hicimos fue que en los contratos de gestión de todos los jefes de servicio, de todos los servicios, lo que se iba a potenciar y lo que se iba a premiar era el control de las listas de espera. O sea, es decir, cuando realmente teníamos una lista de espera adecuada, el contrato de gestión era el punto más importante que basamos. Han nombrado muchas cosas, voy a entrar en algunas. Se ha quejado antes también del gran problema de la escasez de profesionales. Hay quien propone reorganizar los que ya se tienen, pero ¿cuál es su fórmula para una comunidad peculiar? Es un archipiélago donde no es fácil acceso, donde habrá zonas de difícil llegada por los médicos y donde se querrán ir, porque la gente joven quiere vivir mejor cerca de hospitales o en otros sitios. Creo más que usted tiene un plan, al final es todo dinero. Y si no se les da dinero a los médicos para quedarse en sitios que no quiere nadie, pues será difícil que se queden, ¿no? Bueno, ahí voy a disentir un poco. Nosotros hicimos un decreto ley de medidas urgentes, el 5/23, en el que pusimos en marcha 3 medidas fundamentalmente. En primer lugar, declarar zonas de difícil cobertura. Y entonces, en la zona de difícil cobertura llevaba un componente retributivo para A1 y A2. Fundamentalmente eran médicos y enfermeras del área de salud de Menorca, Ibiza y Formentera, ¿no? Que son, como bien dice, las que tienen la doble y triple insularidad. En ese mismo decreto ley lo que se hizo fue determinar
dar la posibilidad de determinar zonas de muy difícil cobertura, porque nos encontramos situaciones como en el hospital de Can Mises, donde oncología, por ejemplo, pues de 5 oncólogos había un oncólogo, y las asociaciones de pacientes eran una preocupación importante cómo eran atendidos, porque creo que si la relación médico-paciente es importante en la mayor parte de las enfermedades crónicas, creo que en un proceso oncológico el que te vea hoy un oncólogo, mañana otro, el que no tengas una unión con tu oncólogo hace mucho de humanización y de lo que estamos hablando. Entonces, y era una preocupación fundamental de nuestra presidenta, que fue la primera visita que hizo, volver a ver a los pacientes oncológicos. Tengo que decir que hasta ahora, y ahora lo comentaré como consejera, para mí ha sido lo más grato la visita que hicimos 6 meses después. Dicho esto, aplicamos el de muy difícil cobertura cuando vemos que hay una prestación que va a ser muy complicado poder darla en Menorca, en Ibiza o en Formentera, porque realmente no hay los medios adecuados. Entonces, en ese sentido, regulamos la posibilidad de triplicar el componente de difícil cobertura. ¿Y eso en dinero cuánto es? 20.000 euros. ¿Vale? Al año. 20.000 y luego euros también anuales. tiene otro complemento, me parece, de otros 6.000 euros en algunos casos. Todos los médicos y enfermeras del área de de Menorca, Ibiza y Formentera tienen un complemento retributivo de 6.000 euros los A1 y 4.800 euros los A2. Y aparte de eso, los pacientes, hay 2 áreas declaradas de muy difícil cobertura, que son oncología de Ibiza, donde hay un complemento retributivo de 20.000 euros anuales, además de otro paquete de medidas. Otro paquete de medidas como son la facilitación de la formación a través de la posibilidad de aumentar días, también facilitar la investigación en contacto directo con el IDISBA, aquel persona que quiera, el tiempo que pasen en un puesto de difícil o muy difícil cobertura tendrá más peso en OPEs y en la carrera profesional, el que los contratos mínimos que se están haciendo son de 3 años para poder dar estabilidad en el empleo y para hacer atractivo. Entonces, yo creo que ese paquete de medidas ha sido fundamental. La tercera medida fue la eliminación del requisito lingüístico, que pasaba a ser un mérito en Baleares. Y, por otro lado, acompañado de una potenciación, porque somos muy conscientes que es una comunidad bilingüe y desde el respeto absoluto a las 2 lenguas y al conocimiento y a que cada uno pueda expresarse en su lengua materna, pues lo que hemos hecho ha sido potenciar desde el IPSALU la formación de los profesionales, y en el momento actual, ayer justamente comenzó el curso de catalán para médicos con una aproximación, quizás este sea todavía básico, pero con la idea de que se vayan incrementando, y la verdad es que ha tenido muchísima aceptación, o sea, está lleno. Me estaba recordando mis tiempos en activo, digamos, en los telediarios y en la radio. Era una cosa que no entendí nunca, lo del idioma, es decir, faltaban pediatras en Baleares, no podían ir médicos. O sea, yo soy premio Nobel de Medicina y no podía ir prácticamente a Baleares, y no lo he entendido nunca. No sé si usted, yo no lo puedo entender. No puedo entender que el idioma que un anestesista necesite catalán, si se le va a dormir el paciente, hombre. Bueno, hacemos algo más, Una broma, Tomás, una broma. Hacemos algo más que dormir al broma. paciente. También lo tenemos que despertar. Lo más importante, despertarle. Sí. No, en esa línea, a ver, yo como comunidad bilingüe sí que llevo en Baleares desde el año 87, y sí que entiendo que las personas al final se expresan bien en su lengua materna, da igual. Lo que pasa es que cuando llevas X años allí es algo que entiendes y lo vives con una normalidad absoluta. Y luego el carácter mallorquín es verdad que en muchas ocasiones es muy amable. Tú le decías, yo recuerdo cuando empecé a hacer preoperatorios, me acuerdo que intentaba hablar en catalán las 2 primeras palabras porque quería esforzarme en conocer y en saber,
Y el paciente, las primeras preguntas que ya veía que yo hablaba mal, directamente me pasaba al castellano y le volvía a decir, pero ¿me puede hablar? Sí, sí, pero a la vez me pasaba en castellano, ¿no? Entonces, es decir, hay un bilingüismo cordial que lo ha habido siempre. En normalidad ciudadana y la a normalidad, normalidad exacto, política. hay una normalidad ciudadana que me parece que es destacable en Baleares. Y luego lo que había, bueno, pues yo creo que eran motivos políticos por lo que realmente estaba como requisito, porque la realidad era otra. La realidad es que en el servicio de salud había unos informes que eran en los cuales se venía desde el año 2021 eliminando el requisito lingüístico cada vez que alguien lograba acceder al sistema. ¿Por qué? Porque no había bolsas, no había profesionales y eso hacía que continuamente estuviesen... Se promulgaba una cosa políticamente y se hacía otra. Efectivamente. En el cajón había una eliminación del requisito lingüístico hasta diciembre del 2023. Se me ocurren muchas cosas, es que con usted hablaría, por ejemplo, la exportación del modelo que ha dicho para pagar a los médicos que se puede llevar al gran problema de todo el mundo de la atención primaria. Una atención primaria que todo el mundo dice lo que hay que hacer, pero nadie lo pone en la práctica. ¿Por qué? ¿Es tan difícil o es un problema irresoluble aunque se diga que tiene solución? Yo espero que realmente el problema de atención primaria creo que inicialmente es el déficit de profesionales. O sea, ha habido una mala planificación. No hay un registro de profesionales sanitarios, hay unos estudios y no se han tomado medidas después de los estudios. Y claro, esta mala planificación ha hecho que haya un importante número de profesionales de atención primaria que se encuentre con un envejecimiento y de difícil recuperación. Y luego, claro, hay determinadas zonas rurales donde ya son de muy difícil cobertura, pues porque estás allí solo y bueno, yo creo que es hay que conocerla para quererla, ¿no? Yo creo que no se conoce no se quiere lo que no se conoce, ¿no? Durante la residencia. Irresoluble creo que no es. Creo que realmente a atención primaria lo que hay que darle es el papel que tiene. Y el papel va a ser muy importante en los años venideros. Yo creo que con 50.000 personas mayores de 80 años que tenemos en Baleares, con la atención a la cronicidad que hay, si realmente no trabajamos para que la edad, los mayores de 80 años lleguen a los 80 con unas condiciones de salud aceptables y trabajamos en salud y en promover la salud y en prevenir la enfermedad, y eso no se hace desde atención primaria, vamos mal. Entonces hay que trabajar mucho más en salud que en enfermedad. Hay que trabajar más de una manera preventiva, ¿no? que reactiva a la enfermedad. Y, por ejemplo, no jubilar a los médicos que quieran salir o sacar plazas. Médicos hay, aunque no hay especialistas que han hecho el 1000. Creo que hay una bolsa de Madrid que salió ayer o anteayer la convocatoria de 2.000 médicos para atención primaria sin terminar la especialidad, pero sí que son graduados. ¿Eso no es una solución también? Bueno, de hecho yo en Baleares lo que me he encontrado cuando he revisado la atención primaria es que 120 médicos plazas de médico de familia no tienen titular. Eso quiere decir que hay 120 plazas que están ocupadas por médicos que son de medicina general. ¿El dinero de dónde le llega a usted? Porque hay quien se queja de que la financiación, algunas comunidades, acordemos la famosa foto del IFEMA, los presidentes de algunas comunidades, no, yo quiero más, a mí me corresponde tanto. Me imagino que Baleares, por su dispersión, por ser archipiélago, por los problemas que acaba de comentar, también querrá su parte de los fondos europeos, ¿no? Hombre, no solo de los fondos europeos, sino qué diferencia hay, o sea, la insularidad digna, porque estamos hablando del mundo médico, pero la insularidad digna es para todos los profesionales, para muchos de los servicios que se necesitan en Baleares. En verano, por ejemplo. Cuerpos y fuerzas de seguridad, o sea, hay muchos que lo que hay que hacer es dar una insularidad digna similar a la que existe en Canarias. Yo siempre digo que nuestra comunidad autónoma solo se puede parecer a Canarias los problemas que tenga, porque son los mismos, son el problema de la doble insularidad. No tiene nada que ver con la situación que te puedas encontrar en Galicia o la situación que te puedas encontrar en Castilla y León, ¿no? de la España vaciada. Nosotros tenemos una realidad que es completamente diferente y solo comparable
a Canarias en cuanto hablo Y 15 millones de turistas, claro, a los que en algún momento, no será todos, pero habrá que atender, ¿no? Sí. El 2023 hubo 13 millones de turistas y sobre todo Baleares con una población estable de 1.200.000 habitantes, lo que tenemos es un índice de presión humana, sobre todo en el periodo estival, los meses de julio, agosto y septiembre, que duplica o triplica esa situación. Usted quiere poner al paciente en el centro de la sanidad. Lo he oído muchas veces, pero no acabo de entenderlo. Luego le preguntaré por el centro tecnológico que tiene digital, que creo que es una maravilla. Sí. Y también quiere cuidar de sus médicos porque también tienen problemas de enfermedad. Eso creo que algo le ha quedado mucho de su paso por la Colegio Médica Colegial, que creo que es uno de sus objetivos. ¿Me lo cuenta, por favor? Bueno, a ver, el paciente tiene que estar en el centro porque creo que lo escuchamos poco. Y en este sentido, comentaba ayer que estuve en SEDISA, que hay una manera más importante de medir la calidad, que sea solamente el valor numérico de lo que ya se presupone que tenemos que hacer en un acto médico. Y vamos a poner, por ejemplo, un acto médico que sea una prostatectomía, ¿no? O eliminar o operar de la próstata. Es lógico que tú tienes una serie de molestias, que vas al médico y esperas de él la máxima cualificación científico y técnica. Pero lo que hay que preguntar al paciente después, si no ha habido ningún problema, lo que hay que preguntar es qué esperaba él de ese contacto. Hablábamos inclusive, pues, ¿qué esperas de una cirugía? ¿Qué ha salido mal en todo el proyecto? Te acaban de dar un diagnóstico de cáncer. ¿Cómo te has sentido y qué es lo que podemos mejorar? Y entonces, oír al paciente en esa línea a través de una serie de encuestas, una técnica que se llama PROM y que está en muchos países, por ejemplo en el National Health Service ya lo hace, pero la novedad, digamos, con Baleares es que en Baleares directamente pasa a la historia clínica. Entonces es muy importante porque tú, que has operado, que has intervenido, que has diagnosticado un cáncer, que tratas a un paciente, tienes un feedback directo con él, de lo que él ha sentido y de lo que podía mejorar, ¿no? Y al fin y al cabo, si tienes ese feedback, es de lo que puedes poner medidas para ver lo que realmente pueden ir cambiando. ¿Y eso de cuidar a los médicos? Y el cuidar a los médicos, yo creo que los profesionales sanitarios, pues durante la pandemia no han sido suficientemente cuidados. Los problemas de burnout lo hemos visto en el Consejo General, llegaban casi al 60% y había una sensación de hartazgo que de alguna manera tenemos que volver a hacer que tengan el orgullo de pertenecer, ¿no? Pero no solamente esto sucede en los médicos, sucede en enfermería. Ahora tengo una visión mucho más amplia. Probablemente esa visión nació del Consejo General, ¿no? Pero ahora lo veo que está sucediendo en todos los profesionales sanitarios, ¿no? También en enfermería, en los técnicos. Y entonces, en esta línea lo que queremos hacer es dar apoyo de tipo psicológico, pero también hemos hecho algo importante, porque el premio que tuvieron los profesionales sanitarios después de estar luchando por la pandemia en Baleares fue la congelación de la carrera profesional desde el 2018. Entonces es algo que hemos puesto a reactivarlo. Naturalmente el dinero hay que pelearlo con Hacienda, pero se ha peleado bien y en este caso se ha puesto nuevamente para que todos lleguen al nivel que le correspondía. Tengo que ir terminando, pero una cosa me llevó a otra. He hablado de los enfermeros, está por aquí Jesús, y claro, la prescripción enfermera. Hay quien dice que la enfermera cuida del enfermo, pero que no tiene que recetar, lo dicen muchos médicos. Bueno, hay unas guías en las que yo he participado justamente en el Ministerio como responsable del Consejo General y creo que la administración de determinados, de medicamentos que allí se basan, lo que hace al final realmente es facilitar la atención sanitaria, facilitar que el paciente sea cuidado y desarrollar las competencias que tienen los profesionales de enfermería al máximo, con lo cual en esta línea estamos trabajando. Y la ausencia de medicamentos en las farmacias, de muchos medicamentos, casi 400 hay en la lista de los más utilizados, ¿cómo lo llevan ustedes?
Bueno, pues piensa que nosotros además somos una isla, con lo cual parte de la medicación tiene que llegar a través, pero sin embargo hay la apotecaris sí que tienen una buena distribución de red, y Cofares también. Entonces hay una serie de distribución de la medicación que suele llegar cuando hay escasez, que tenemos ahora escasez de determinados fármacos, pues exactamente igual que pueda haber en otro tipo de comunidad, ¿no? Cuando hay déficit, pero en líneas generales nosotros tenemos cubierta bastante bien nuestra distribución farmacéutica. ¿Cómo distribuyen los nuevos medios, la tecnología, las novedades que hay en la medicina, en la salud, en la instrumentalización, en las máquinas, en los robots? ¿Cómo lo distribuyen en esas islas cuando todo el mundo quiere tener su hospital, quiere tener sus oncólogos, Sí. quiere tener su sección de cardiología? ¿En base a qué criterios y cómo mueven de una isla a otra a los que realmente necesitan cuidados especiales y que suponen muchos gastos, supongo? Bueno, sí, eso es algo que tenemos asumido, porque pues el transporte aéreo es un gasto importante dentro de la Comunidad Balear, pero tenemos asumido. Sobre todo los que son tiempo dependientes, ¿no? Creo que realmente, excepto en Menorca, que todavía falta la implementación de la hemodinámica para el código de infarto, por ejemplo, en el resto de hospitales se pueden tratar de una manera, de Ibiza y Formentera se pueden tratar de una manera rápida cualquiera de los tiempos dependientes, pero evidentemente somos una isla que dependemos del transporte aéreo para muchas de las situaciones. Para hacer un código ITUS está el hospital de Son Espases, que es donde se hace la trombectomía mecánica, y todos tienen que derivarse al hospital. Intentamos hacer la mayor parte de las prestaciones dentro de las propias islas y esperar que no se tengan que desplazar, pero sin embargo también tenemos que ser conscientes de que hay determinadas patologías que por el número escaso tienen que ser intervenidas de una manera que tengamos un número suficiente para que realmente la calidad y la eficiencia se produzcan en ese procedimiento. ¿Y se les van muchos médicos de Baleares? ¿Esa pugna en las comunidades donde yo te pago más y me lo llevo? No, ahora no. Es que tengo que decir, ahora he hilado yo también, ¿no? Cuando me habías dicho que todo era el componente retributivo, pues no, porque cuando yo llegué a la consellería me dijeron, Ibiza tiene, o sea, Camisa lo que tiene es es una crisis de prestigio y no se va a conseguir nada. Bueno, pues fue comenzar con las plazas de muy difícil cobertura, que ya digo que en Camisa solo es oncología, y hemos logrado llenar cardiología completa. Ha vuelto el psiquiatra que estaba en Andalucía, el psiquiatra de patología dual, que montó la unidad de patología dual, y realmente cuando hay proyecto y cuando hay ilusión y cuando se trabaja, también se vienen, y no ha habido un complemento mayor. Me preguntaré muchas más cosas, me quedo a medias, pero no sé mucho las mascarillas, la ministra, en fin. Quiero que me cuente la sala virtual. Creo que es una maravilla lo que tienen ahí ustedes para el paciente y para que se vea qué es lo que le va a hacer el médico, cómo... Sí, o sea, la sala virtual, creo que estamos muy... hay cosas que son... yo no me la esperaba así. Realmente hay una medicina que llega a ser no, creo que es medicina personalizada. Por ejemplo, a través de inteligencia artificial y a través del análisis de imágenes de resonancia nuclear magnética, cuando hay un tumor que está cerca de un vaso, pues se hace una imagen completa del tumor de carácter virtual, de 3D, de tal manera que ya sabes si tienes que quitarlo en bloque, no tienes que quitarlo en bloque, si tienes que llamar al vascular antes. Incluso hay fracturas complejas en las que la pieza, la barra, o sea, la placa que vas a colocar al paciente se modula y se hace fuera, porque se hace una imagen en 3D de la fractura y utilizas la placa que vas a colocar al paciente, y entonces no tienes que hacerlo in situ, ¿no? También hay imágenes virtuales, pues con gafas virtuales donde vas mirando el corazón por dentro, la válvula. Creo que a nivel de aprendizaje está muy bien, y a nivel de utilidad clínica cada vez está teniendo más utilidad. La última pregunta es una batalla personal mía. La historia digital personalizada. Yo no entiendo
que cuando Hacienda me controla hasta la última céntimo, no haya en los hospitales públicos y privados, la historia si el paciente lo quiere, para que si a mí me pasa algo en cualquier sitio me puedan atender. ¿Eso en Baleares cómo va? Eso es una batalla común. Muchas gracias, Porque es una batalla común. Bueno, en Baleares lo que hemos hecho es un plan estratégico de innovación con un objetivo de terminarlo en 4 años, ¿no? Dentro de la legislatura. Y entonces de unificar uno de los elementos en la interrelación de la historia clínica con todas las áreas. Es un plan que se inicia, que en teoría tendría que estar... lo que se ha hecho es un grupo de trabajo en el que se ha contado con los profesionales sanitarios, con la gerencia de todos los hospitales para decir el sistema de información que tienen, y que ellos serán los que realmente redacten las líneas estratégicas que tenemos que seguir y la prioricen. De tal manera, habrá 3 prioridades, las de corto, medio y largo plazo. Y entonces en esas líneas estratégicas a seguir, una de ellas importantísima es la historia clínica que se puedan interoperar, porque hay muchos dramas, no solo de la historia clínica, sino también los sistemas de información en salud pública. Ir a una agencia de salud pública donde los sistemas informáticos están todavía bastante obsoletos, al menos en mi comunidad, tengo que reconocerlo, pues es algo que no se concibe, ¿no? Pues consejero, esta sobra de conocimiento, le deseo mucho éxito, porque creo que el éxito de los consejeros de sanidad es el éxito para la población a la que ustedes sirven y nos ayuden a curarnos, que es la principal misión de un médico. Y despierte a todos, por favor. Cuando le toque, esperemos despertar a todos. Vamos a hacer el cierre de estas entrevistas, son siempre un regalo que hacemos, que es un retrato que lo va a hacer Luis del Val. Se lo he escrito yo antes, pero voy a hacer que lo lean. Luis. Siempre se dice de los profesionales de la medicina que ejercen cargos políticos que han sido cocineros antes que frailes. Como nuestra invitada, además de ejercer la medicina, ha sido la primera mujer en presidir el Colegio Oficial de Médicos de Baleares, podríamos decir que antes de cocinera ha sido no fraile, sino madre abadesa del convento médico. Su especialidad es la de anestesista, como ha salido en la conversación. Mi amigo el doctor Isidro Hernández, que es uno de los mejores anestesistas de Madrid, me contó un montón de chistes sobre anestesistas, pero doy mi palabra de que no voy a contar ninguno y pueden creerme porque no soy ministro del gobierno. Nuestra invitada viste un traje de chaqueta pantalón amarillo combinado con una blusa cerrada, sin botones y volantes delanteros pegados al cuerpo. El color amarillo nos indica que su identidad con Baleares es auténtica, porque nacida en Sevilla, allí el amarillo es poco frecuente, incluso fuera de la maestranza. Hablando de toros, calza unas cómodas manoletinas adornadas con hebillas e intuyo que ese afán por la comodidad es norma en sus atuendos. Incluso las manos, excepto un anillo con perla en el dedo anular de la derecha, aparecen desnudas. También por lo que me ha parecido las muñecas, donde incluso no he atisbado la pulsera del reloj, un lujo que quizás solo se pueden permitir las personas que saben siempre en qué momento viven. Su expresión es sosegada, tranquilizadora, pero no hierática, porque alza las cejas para subrayar un asombro, una perplejidad, y le acompaña la cinética de los ojos. En conjunto, el rostro proyecta cierta bondad, debido a los rasgos suaves, el almohadillamiento de las mejillas y la ausencia de visajes. Incluso cuando eleva un poco el rostro y los ojos intentan encontrar una palabra o una expresión, hay un atisbo de inocencia, esa inocencia que parece denunciar que pese a todo, algo debe quedar de la niña que fue. Pero no se confundan, cuando toma una decisión presumo que es firme. Por ejemplo, al sentarse, ha cabalgado la pierna izquierda sobre la derecha. Previamente, por la parte inferior de la pernera derecha, ha estirado la media, nada más. Y desde entonces no ha cambiado de postura, casi una hora. Estaríamos, pues, ante una mujer prudente a la hora de tomar asiento, pero una vez que lo ha hecho, dudo de que puedan moverle el sillón. No lo digo para desanimar a sus enemigos ni para halagarle, sino para constatar una evidencia. Y verán que he cumplido mi palabra. Ni un chiste sobre anestesistas. Y suele concluir nuestro desayuno Pepe Soto, el presidente de SEDISA,
gerente de gerentes, buen amigo y que creo que habéis trabajado juntos muchas veces. Pepe. Querida consejera, ayer estuvimos un rato, como has anunciado aquí. Como me da el resto, un minuto, Hombre. o mucho 2, voy a ser rápido. SEDISA colabora con el resto, en general colabora para la mejora del sistema sanitario. Por lo tanto, siéntase usted cómoda con nosotros cada vez que nos encontremos, como fue ayer o en Baleares o en cualquier sitio, porque nosotros apostamos por la profesionalidad y nosotros nos vamos a comportar siempre como auténticos profesionales. Y si no lo hacemos así, entonces échenoslo en cara. Los directivos de Baleares están bien preparados, bien formados y comprometidos con estos mensajes generales de mejora del sistema sanitario y de mejora de sus propias prestaciones como directivos. En Baleares tiene usted unos excelentes directivos, como usted lo sabe, porque entre otras cosas les ha nombrado usted. Aproveche usted esta formación, la experiencia y la lealtad de los directivos que trabajan con usted. Muchas gracias por habernos enseñado a reflexionar y a compartir. Gracias. Gracias, Pepe. Pues el día 22 de abril estaremos en Baleares y bueno, pues habrá muchas cosas, todo sobre humanización de la medicina y yo pues contaré lo que pienso de la humanización con un ejemplo, un vídeo que creo que usted ha visto de cómo el hospital de Cleveland en Estados Unidos ha pasado de ser un hospital más a ser el número 2 según Newsweek este año, simplemente por el proceso que ha hecho su nuevo consejero delegado de centrar todo en el paciente y humanizar la medicina. Es un vídeo que si no lo ha visto se lo voy a hacer llegar porque es impresionante. Así que nos veremos en Baleares el día 22. Y ahora tenemos un café todos. Hasta el 22. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos.